Hay temas que son bastante complicados de tratar en cualquier tipo de conversación, porque son muy polémicos. El tema de la política, el tema de la religión, y hay un tema nuevo también que es muy polémico para tratar en medio de conversaciones, y es el tema de educación de los hijos. Ese es un tema que a veces uno mejor no dice nada porque de verdad, cada situación es totalmente distinta, cada situación es totalmente particular, porque muchas veces tiene que ver mucho con el padre, otras tiene que ver con el hijo, otras tiene que ver con el entorno y otras tiene que ver con el trasfondo. Entonces, en el día de hoy yo me voy a arriesgar a hablar acerca del padre. Y lo que quise ponerle como título es el Dios de tus padres. Ese es no sé, en esta parte ya me quedé yo un poco corto en el español, ¿no? Calificativo, adjetivo y todas esas cosas, ¿no? Eso es una frase que Dios usó para referirse a Él mismo. Ahora, yo la quise convertir en pregunta para con nosotros mismos también. El Dios de tus padres. Para cada uno de nosotros, los que han crecido en un hogar cristiano, usted conoce el Dios de sus padres. Ahora, para nuestros hijos, la pregunta sería, los que somos padres, ¿cuál es el Dios de sus padres? ¿Cuál es el Dios de los padres de mi hija? Tiene que ver en base a lo que ella ve, percibe en mí y en mi esposa, en sus padres. Claro, hasta ahí. Entonces, empezando con esto, vamos a desglosar dos cosas importantes y es las características naturales de Abraham como padre y las características espirituales de Abraham como padre de la fe. En Génesis capítulo 17, Dios le habla a Abraham después de haber tenido a Ismael. Y ustedes, los que conocen la historia, sabrán que Dios le prometió a Abraham ser padre de multitudes. No tenían hijos y Sara se le ocurrió la genial idea, no es idea de estos tiempos, idea de tiempos aquellos, de que tuviera hijos a través de su esclava egipcia. Entonces efectivamente lo tuvo, pero como que no era la fórmula por ahí, no era lo que Dios tenía, porque era simplemente un mecanismo humano para cumplir una promesa de Dios. Y cuando Dios tiene una promesa contigo, la cumple en su tiempo y en su forma, no con tu ayuda, no con tus mecanismos humanos. Entonces, estaba ya Ismael. Entonces, Dios le habla a Abraham acerca de su hijo, de la promesa, el que viene ya de verdad, en Génesis 17. Y en lo que está hablando Dios, Abraham se acuerda de su hijo Ismael y le dice en el versículo 18 del capítulo 17, le dijo Abraham a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial también. O sea, porque Dios le está hablando acerca de que Isaac va a ser el hijo de la promesa, pero Abraham en la parte natural dice, este es mi hijo también. Así que yo no puedo descuidar a otros hijos míos con tal de nada más cuidar el hijo que Dios tiene una promesa sobre su vida. Yo como padre debo de hacer algo y es interceder, o sea, pedirle a Dios su favor, a favor, valga la redundancia, de todos mis hijos. Entonces, la primera pata de lo que conocemos, lo que trabajamos con cosas de vídeo, de cámaras, es un trípode, ¿no? Vamos a ver tres patas de los principios de paternidad natural de Abraham. La primera pata es interceder. Abraham intercedió por su hijo Ismael. En el capítulo siguiente, Génesis 18, Abraham, dentro de lo que Dios califica a Abraham o ve a Abraham, recuerden que Dios es omnipresente, Él conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Dentro de estas cosas, Abraham, Dios lo conoce como alguien que va a instruir a su descendencia. Entonces, vamos a la segunda pata. Hay intercesión y hay instrucción. Entonces, dice Dios que Abraham instruiría
¿Cómo voy a esconderle algo a Abraham? Porque él es el inicio de una gran nación y quien va a instruir a su descendencia en el temor de Jehová. Entonces, en este aspecto, aunque está bien por encima mostrado, yo quiero detenerme un poco y es la parte nuestra como padres. ¿Qué tanto nosotros dedicamos tiempo para instruir a nuestros hijos? Aquí hay madres de estreno que están estrenando bebés, están con bebés pequeños y es algo muy bueno como base para su vida cristiana de madres, de padres, para que sepan que una de las cosas principales que hay que hacer con nuestros hijos es orar siempre por ellos. La segunda importante es instruirlo en la palabra, en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios si nosotros no la conocemos? Entonces, requiere de una relación nuestra con Dios, como la tenía Abraham con Dios, para poder tener la instrucción correcta de lo que es Dios a nuestros hijos. Entonces, interceder por nuestros hijos. Segunda pata, instruirlos en la palabra de Dios, instruirlos en los valores y en los principios cristianos, sobre todo en estos tiempos donde la cuestión está tan complicada que uno se descuida un poquito y le meten un montón de valores o de antivalores cristianos en la cabeza de nuestros hijos y así los forman y después nosotros siendo padres cristianos tenemos hijos totalmente fuera de la línea, por no decir descarriados. Tenemos hijos totalmente afuera del camino del Señor y haciendo de toda clase de cosas porque nosotros simplemente en algún momento hemos bajado la guardia en la instrucción. Ahora, yo entiendo algo muy claro, no, como le decía, uno de las conversaciones polémicas es la educación de los hijos y yo entiendo claramente, tú puedes agarrar a tu hijo y decirle absolutamente todo, darle un instituto bíblico, darle una capacitación teológica completa y él tomará su decisión. Yo lo sé, pero la Biblia me enseña que la palabra cuando baja y desciende y llega a los oídos no regresa vacía, sino que cumple el propósito. Pero quizás no lo cumple enseguida, pero lo importante nuestro como padres es sembrarles la palabra a ellos. Pero para sembrarles la palabra a ellos tenemos que tener nosotros palabra. Entonces no es algo que tú simplemente eres como un facilitador de la palabra, sino que tiene que ser un maestro que vive la palabra y que lo puede entonces enseñar con toda autoridad. Porque la autoridad no se basa en gritar más o en mandar. La autoridad se basa en tener el ejemplo de que lo que yo digo, yo lo hago. ¿Me explico? Esa es la autoridad. Cuando alguien habla con autoridad es porque habla sabiendo de lo que está hablando. Habla con pleno conocimiento. Esa es la autoridad. No es simplemente tiene una información y repite la información como pasa mucho por internet, que tú copias y pegas una noticia y era una falsa noticia y tú, no, es que me la mandaron. Entonces, en estos días me pasó algo también que me mandaron algo y yo traté de quitarlo y lo que se hizo fue que se mandó un montón de WhatsApp. Pero son cosas que uno tiene que tener conocimiento de lo que está diciendo. Ahora, la tercera pata tiene que ver precisamente con esto, con el testimonio, con el respaldo de que tú lo que estás diciendo, tú lo haces. En Génesis 21, Dios le manda a Abraham, esto me cuesta decirlo, Dios le manda a Abraham a obedecer a Sara. La primera vez que obedeció Abraham a Sara, salió Ismael. Pero la segunda vez, cuando Sara dice, despídele, mándale el cúndigo a esta egipcia, Abraham se quedó, y mira, yo metí la pata una vez, no la voy a meter dos veces. Y Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu esposa. Esa fue una excepción a la regla. No, mentira. Nosotros los hombres tenemos que ser conscientes de que la mujer tiene un sistema intuitivo que ve muchas cosas más allá que la simpleza del hombre y a veces tenemos la necesidad de complementar nuestras decisiones con la intuición de ellas para tomar buenas decisiones. Sin embargo, cuando tienes malas experiencias como Abraham, me manda a tener un hijo con la esclava y ahora el hombre salió musulmán.
Entonces estaba la duda. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Hazle caso a tu mujer. ¿Y sabes qué? Y despide a tu sierva Agar y a su hijo Ismael. Y entonces Abraham intercedió por su hijo, pero obedeció. Le pidió al Señor, pero ¿sabes qué? Obedeció. Es difícil, hay cosas difíciles. O sea, mandar a tu hijo al desierto donde seguramente se va a morir porque es hijo de la esclava. O sea, obviamente para Sara no era tanto porque simplemente lo parió ella y ese es el hijo de la esclava, pero para Abraham era su hijo. ¿Me explico? Entonces, Abraham intercedió por su hijo, pero Abraham obedeció a Dios por encima de sus sentimientos. Y esa es una parte importante, y es que cuando nuestra obediencia a Dios supera nuestras emociones, porque no tengo ni que informarles esto, nada más que le aclaro algo que ustedes ya saben, y es que uno de los mayores obstáculos para que nosotros obedezcamos a Dios son nuestros sentimientos. Porque Dios nos manda a hacer algo, pero a veces nos duele hacerlo. Dios nos manda a hacer algo, pero a veces nos da miedo hacerlo. Dios nos manda a hacer algo, pero a veces tenemos duda de hacerlo. Y Dios nos manda a hacer algo, pero a veces nosotros tenemos otra opinión. Y todo se basa en nuestros sentimientos. Entonces, cuando nuestros sentimientos logran no ser un obstáculo para la obediencia a Dios, ese es el mayor testimonio que hay delante de las personas, sobre todo de nuestros hijos. Eso pasó con Abraham y con Ismael, pero luego en el capítulo 22 pasó con Isaac. Mira, y los que somos padres sabemos lo difícil que es esto. Que Dios te mande a que mandes a tu hijo al desierto, te diga que mande a tu hijo para el desierto y prácticamente que se muera. Eso es equivalente al capítulo 22, donde Dios te manda a sacrificar a tu otro hijo. O sea, tú dices, ¿con qué Dios estamos tratando? El Dios que me manda a mi hijo para el desierto y el Dios que ahora que me manda a matar a este hijo. Pero por encima de los sentimientos, a Isaac, a Abraham lo tomó consigo y fue en obediencia a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Hacer lo que Dios le mandaba hacer. Dice en Hebreos que él pensaba que lo iba a resucitar. O sea, no sabemos qué pensaba Abraham porque igual no tenemos conocimiento de qué piensa. Yo no sé exactamente qué piensa mi esposa en este momento, mucho menos sabré qué pensó Abraham en ese tiempo. O sea, porque cada cabeza es un mundo y cada uno sabrá qué es lo que está pensando. Pero de una forma o la otra, con un motivo o con el otro, el centro de esto es que por encima del dolor, Abraham se fue con Isaac a sacrificarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta parte? Estamos hablando de testimonio. Entonces, ¿qué es la tercera pata en la cual yo concluyo prácticamente la parte natural de la paternidad de Abraham? Y recapitulo un poco. Nosotros como padres tenemos primero que todo interceder por nuestros hijos. O sea, ir delante de Dios y pedirle su favor para cada uno de nuestros hijos. Su cobertura, guárdalos, cuídalos. Segundo, nosotros tenemos que instruirlos. Tenemos que darle la palabra de Dios. Se aburre o no se aburre, darle palabra. Nuestra vida, y quiero que sepan algo, o sea, no necesariamente tienes que hablar con tu hijo en Reina Valera y he aquí os digo, hijitos míos. O sea, puedes hablarle palabra de Dios, como ustedes saben que aquí en el púlpito y los que ven en YouTube saben que yo pongo los versículos que estoy citando en cada momento. Usted quizás no se da cuenta hasta que lo ve en YouTube y dice, eso está en Isaías 62, eso está en 1 Timoteo. Porque yo ando siempre diciendo la palabra de Dios sin tener que estar citando. Entonces, si usted devora la palabra de Dios, si usted se mantiene leyendo la palabra de Dios, si usted empieza a vivir la palabra de Dios, usted hablará palabra de Dios. Y con su hijo, con su hija, hablará palabra de Dios. Entonces, eso es también instruir a tu hijo. Eso es instruir a tu hijo. La tercera pata principal es el testimonio. Es qué dice tu hijo, acerca de tu Dios. ¿Cuál es? Si alguien le pregunta a tu hijo o tu hija, ¿cuál es el Dios de tus padres? El Dios religioso, el Dios que me dice no a todo, el Dios aburrido, el Dios que está amargado siempre.
El Dios que todo lo quiere recto, que no acepta nada. El Dios que parece que estuviera siempre enojado y que todo uno lo hace mal. La confianza que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros hijos en cuanto a Dios tiene que basarse en nosotros, en cómo ellos nos ven a nosotros. Nosotros tenemos que, y esto lo digo ahora, aunque estamos hablando de Abraham como padre, lo digo especialmente con las madres. Nosotros tenemos, o las madres pues, tienen que tener en cuenta algo muy importante. Y es que más allá del sentimiento que usted tenga por sus hijos, que lo puede llevar a cometer errores en decisiones o en reacciones, tienen que observar que su hijo, que su hija, aunque salió de su vientre, le pertenece a Dios. Usted simplemente los cría, usted simplemente los cuida, pero eso le pertenece a Dios. Cuando usted comprende eso, usted puede dejar a su hijo, como Abraham lo dejó, en el desierto. Cuando usted comprende eso, usted lleva a su hijo en sacrificio hasta Moriah. Cuando usted comprende eso, usted no se apega a su hijo, sino usted ora por ellos, usted lo instruye y usted le da el ejemplo de que mi obediencia a Dios es lo que me mantiene a mí firme y me mantiene en las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Pero tenemos nosotros una generación que se está confundiendo porque los medios de comunicación y el sistema le están bombardeando con tanto antivalor que lo bueno se ve malo y lo malo es lo mejor para ellos. Pero nosotros, ¿qué ejemplo estamos dando para contrarrestar ese ataque? Estamos presentando un Dios que todo es malo, un Dios que siempre tiene miedo de todas las cosas, un Dios que le disgusta todo lo que hace, o un Dios que le ama, o un Dios que confía. Y yo trato, no es fácil, eso lo sabemos mi esposa y yo, confiar en que a nuestros hijos no le va a pasar nada, porque uno lo ve tan frágil, no importa qué edad tenga. Y ahora que tengo hija me doy cuenta de algunos conceptos de mi madre, de que no importa qué edad tenga, tú sigues siendo como inexperto, frágil, porque la mamá sabe más. Entonces, eso no es falso ni tampoco es cierto. Pero eso es un paradigma que está en la cabeza, en la cual el padre sobreprotege al hijo y no se da cuenta que tiene que desarrollar sus experiencias con sus fracasos y sus golpes. Y hay otra parte en la cual, en la intercesión, confiar que Dios los cuida y los guarda. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, uno tiene que ir dando un poco más de libertad. A ver, ¿dónde está mi hija? Tiene que ir dando más libertad a tus hijos, y eso yo lo he hablado con ella, hemos estado hablando en esto, hemos negociado un poco a poco algunas cosas de esas, pero se intensifica la intercesión. Yo oro por ella, nosotros oramos por ella porque necesitamos que ella empiece a conocer las cosas, pero que Dios la guarde. Nos va a doler algunas cosas que van a ser difíciles en su vida, pero estamos orando, estamos instruyendo, estamos metiendo base bíblica en su corazón y en su mente. No es algo que ahora es super plus ultra la teóloga más, pero conocimiento tiene. Entonces sus experiencias le va a llevar a conocer al Dios de sus padres. No es fácil porque hay mucho sentimiento de por medio. Duele. Y aquí veo algunos rostros de algunas madres que han pasado cosas difíciles, y yo recuerdo que una vez le dije, lo más importante, no importa en qué situación está tu hijo, tu intercesión es lo más importante, y eso hará el cambio. En el tiempo señalado de parte de Dios hará el cambio. Dios lo guardará en medio de toda la situación difícil. Lo peor que uno pueda ver, que está sucediendo con tu hijo, Dios lo guarda si tú te mantienes intercediendo por ello. Y quiero que sepan que las madres tienen una conexión especial de oración por sus hijos que va más allá de la oración de un padre. Pero oren, intercedan, pero sobre todas las cosas crean que Dios está escuchando tu oración y Dios tiene el control, aunque tú no veas que Él lo tenga. Luego, después ves los frutos, luego ves los resultados y dices, wow, gloria a Dios. Pero al principio va a ser difícil esa lucha con los sentimientos y la fe. Y a veces uno quiere hacer cosas por los sentimientos, pero la fe tiene que prevalecer. Porque sabes, si tú crees y confías en Dios,
Él tiene el control y Él va a cuidar de tu hijo, de tu hija. Así que no pierdas el control con las situaciones difíciles que tiene hoy día, porque si tú intercedes por ellos, si tú le das palabra de parte de Dios, lo instruyes en la palabra, y si tú das testimonio de que tienes un Dios que los ama, que los acepta, que los quiere tener del lado de acá, que siempre va a ser lo mejor de estar con Dios que estar fuera de Él, pero que lo ve evidentemente en tu padre, esto va a tener un resultado posterior. Y esa bendición llegará no solo a tus hijos, sino también a tus nietos. Hay una parte, siguiendo en el libro de Génesis, en el capítulo 26, Dios se le aparece a Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, ¿no? Se le aparece a Isaac y dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y le reafirma en los versículos 3 del capítulo 26 y 24, versículo 24, le reafirma el pacto. Le reafirma el pacto que tuvo con su padre Abraham. Luego, en el capítulo 28 de Génesis, los versículos 13 al 15, donde Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, tiene una visión en un sueño en el desierto, donde ángeles subían y ángeles bajaban, y él tenía esa gran visión que era como una escalera, y arriba de la escalera estaba en el trono Dios. ¿Y sabes qué le dijo a Jacob? Le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac, y estaré contigo, y te daré todas las tierras, y tu generación será grande. O sea, le dijo dos cosas importantes. Le dijo: la relación de tu padre conmigo, de tu abuelo conmigo, la tienes tú ahora, por eso tienes esta visión. Le dijo: la promesa que tuve con tu abuelo, esa es la promesa que tengo contigo. Las promesas se mantienen cuando la integridad de la relación, como el caso de Abraham, se mantuvo intacta. Abraham se mantuvo en obediencia. Lo curioso de cosas como que nosotros le ponemos condición a Dios si no estamos muy claros con lo que Él nos está diciendo. O sea, nosotros queremos que Él confirme, ratifique y todavía nos aclare todo para que nosotros obedecer. Y Abraham es padre de la fe precisamente porque dice Dios a Abraham: ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham agarra, se empaca y se va. Ni siquiera le dijo para dónde. O sea, simplemente la obediencia es sin cuestionamiento en cuanto a Dios. Yo sé que es difícil hoy día porque nosotros entre seres humanos nos hemos defraudado tanto, hay tanta mentira, tanta hipocresía que afecta nuestra relación interpersonal con la relación con Dios, y esa desconfianza interpersonal la traspolamos a la relación con Dios, y eso es normal, eso pasa en nuestras vidas, pero tenemos que hacer un corte de relación. Nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con la relación con las otras personas. La relación con Dios es totalmente distinta. La relación con Dios, Él es un Dios fiel y verdadero. Su palabra Él la cumple. No es como los humanos, no es como las personas que dicen una cosa y después cambian. Dios es veraz. Nosotros mentimos muchas veces para zafarnos, pero Él es veraz. Entonces, tenemos que tener confianza, y esa confianza con Dios es la que va a desarrollar en nosotros la fe suficiente que va a moldear, o va a modelar, mejor dicho, una buena fe y saludable fe para nuestros hijos, que perdurará hasta nuestros nietos. Vamos a ver ahora a Abraham como padre de la fe. Voy a leerlo porque no quiero que se me pierda nada de aquí, porque pareció un trabalengua cuando lo estuve escribiendo. Dice: para que Abraham fuese llamado padre de la fe, hubo petición y hubo obediencia. Dios llamó a Abraham y le pidió: sal de tu casa, deja a tus padres, viaja hacia un lugar desconocido, saca a tu primer hijo hacia el desierto, entrega a tu hijo en sacrificio. Y le pidió más cosas, le estuvo pidiendo y pidiendo. Y Abraham obedeció, y su obediencia fue contada por justicia, según leemos en Santiago 2:23, y también fue merecedor del título Padre de la Fe. Ahora, la fórmula para que haya fe, o para que se hable acerca de fe, la fórmula es petición y obediencia. Hoy día esa fórmula es la misma,
pero el orden de los factores ha alterado el producto. Aunque le seguimos llamando fe, hemos alterado el orden de los factores. La petición ahora la hacemos nosotros y la obediencia tiene que ser de Dios. Cuando todos conocemos la historia de Abraham, que es el padre de la fe, o sea, el que inició la fe. La fe se trata de ser como Abraham porque es el que inició la fe, porque es el que nos muestra, nos moldea a través del trabajo de Dios en ese ser humano lo que era fe. Y lo hizo en la forma en la cual lo llamó y lo probó en la obediencia, y él salió aprobado en todas las peticiones con obediencia 100%. Salió aprobado. Hoy día nosotros tenemos un evangelio totalmente alterado que se cambió las cosas así, ¡pum! Y ahora, cuando te hablan de una mujer de fe, es una mujer que ora y Dios le oye. Y eso es bonito. Pero lo que pasa es que eso es conveniente. Porque ¿quién no quiere que le hagan caso lo que piden o recibir lo que necesita? Entonces, apela a tus necesidades y apela a tu humanidad. Pero la fe se trata de Dios, no se trata de ti. Entonces, tenemos que empezar a reconceptualizar las cosas, porque la fe se trata de empezar a escudriñar la palabra de Dios y a obedecerla. Cuando tú cumples la palabra, tú eres una mujer y un hombre de fe. Pero cuando tú oras y oras conforme a la palabra y Dios te responde, tú eres bendecido, porque tu fe, tu creer, tu confianza te ha salvado o te ha librado o te ha provisto. Eso lo podemos ver bastante cuando Jesús, estando en la tierra, sanaba a muchas personas y a muchas de ellas le decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. O sea, y uno decía: pero ¿cómo mi fe? Si fue él que puso la mano y oró y todo eso. Es que tu confianza en que yo soy el Mesías, en que yo soy el Hijo de Dios, es lo que te ha hecho salva, es lo que te ha hecho sana o sano. De eso se refería esos pasajes cuando Jesús lo decía. Entonces, sigue siendo Jesús y sigue siendo Dios el protagonista principal de la fe. Entonces, tomando en cuenta que Abraham fue el padre de la fe, nosotros tenemos que ser entonces como nuestro padre Abraham, decían algunos de los judíos, que sigue los conceptos y el camino de Abraham en cuanto a la fe. ¿Y cómo fue el camino y el concepto de fe de Abraham? Fue en base a obediencia, fue en base a hacerle caso a Dios. Y nosotros en el día de hoy quiero que podamos tener claro que nuestros hijos tendrán un Dios en base al Dios que tengamos nosotros. Si nosotros tenemos a Dios de broma, de relajo, para nuestros hijos no van a respetar a Dios. O sea, en nuestra casa, nuestras prioridades tienen que ver con Dios. Nuestras decisiones son humanas, son para salir del paso. Nuestros hijos nos pillan en las trampas, en las mentiras, en las calumnias, en los malos pensamientos, en las malas palabras. Entonces, ese es el Dios de los padres de tu hijo. Ese es el Dios que ellos están conociendo. El Dios flexible, el Dios pusilánime, el Dios que bueno, está bien, como muchos lo quieren tener así. Es que Dios nos ama y yo seguiré en el pecado porque Él me ama. La paciencia, la bondad y la misericordia de Dios busca que tú te arrepientas y cambies, no que sigas en el pecado. Si Dios tiene paciencia contigo, aún siendo pecador o pecadora hasta el día de hoy, es porque te está dando oportunidad al arrepentimiento. No que te está dando una gabela de decir, sigue así, normal, no hay problema. Mucha gente se podrá referir a la parábola del hijo pródigo en Lucas, cuando el hijo pródigo regresó y el padre lo recibió. Ahora, tenemos que entender algo. Si el hijo pródigo no se arrepiente, se muere con los cerdos. No sé si usted leyó bien la parábola, que él trataba de comerse la algarroba de los cerdos y no podía, o sea, ni siquiera comía la comida de los cerdos. Así que se iba a morir de hambre. Él se moría, o sea, había una gran hambre y él, que apacentaba cerdos, estaba procurando comerse la comida de los cerdos y no se la daban.
O sea, ni siquiera tenía la comida de los cerdos. O sea, él iba a morir de hambre. Si él muere sin arrepentimiento, simplemente perdió toda la herencia que tenía el padre en la casa. Ahora, si él se arrepintió y tomó la decisión a ir a la casa del padre y pedirle perdón al padre en arrepentimiento, entonces él tuvo la reivindicación como hijo. Así que no crea que usted pueda seguir viviendo con cerdo y al final irse del padre sin arrepentimiento. Para que estemos claros, porque hay una mala enseñanza en cuanto a que el amor de Dios es un amor atontado. Como cuando alguien está enamorado y que la novia le pase por encima y se tira en el charco para que ella camine y no se moje los pies. Y que hace lo que da la gana y lo tengo comiendo en mi mano, dicen las niñas malvadas esas. Ya, estoy sacando de mi corazón algo, ¿será? No piensen que el amor de Dios es algo, cualquier cosa. El amor de Dios es lo más fuerte y lo más poderoso que te ha dado la oportunidad en medio de tu porquería, porque la vida sin Dios metida en el pecado no es buena. Por mucho que usted la vea, por mucho que usted tenga lujo, porque tenga bienes, porque no le pase nada, si está en pecado, esa vida no sirve, es una porquería. La vida en Dios es lo mejor. Porque no piense y no se confíe en que el diablo les tiene mareado en este tiempo, en este mundo, dándole muchas riquezas temporales para que la vida eterna la pase en el infierno. Mejor usted padezca algunas cositas que tenga que padecer, póngase firme, póngase en línea y la vida eterna la vivirá con el Señor en el cielo. Pero hay un engaño del diablo y que el diablo le dice, no, tampoco tanto, no te preocupes si al final Dios te ama. No se trata de que tú tengas tantos sueños, que tengas tantas revelaciones, que conozcas tanta palabra, se trata de que tú la pongas en práctica. ¿De qué vale el conocimiento? ¿De qué vale saber que yo tengo un pecado en mi vida si no lo estoy tratando? Quiero que sepan algo, si Dios te revela un pecado en tu vida, que de hecho lo ha revelado en la vida de muchos de ustedes, ahora son más culpables que cuando lo ignoraban. Dice Pablo en Romanos, dice, la ley ha sido para nosotros una gran carga, porque antes no sabíamos que éramos culpables de pecado, ahora la ley nos mostró que somos pecadores. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vámonos a la gracia, porque yo no puedo combatir contra el pecado, pero la gracia del Señor, por medio de la sangre de Cristo, me puede librar de todo pecado. Ahora, si yo me someto a Dios y simplemente me meto en su plan, entonces yo aprovecho esa gracia y salgo librado de estas situaciones. Pero si yo simplemente lo veo y lo conozco, nada más me quedé condenado en la ley viendo que yo soy pecador. Y quiero que sepan, mucha gente se ha apartado de los caminos del Señor porque simplemente vieron su pecado y dicen que no pueden. Y que, claro que no pueden. Es que es en Cristo, es que tú puedes porque Él te fortalece, pero solo por ti no puedes. Aquí no hay fuerza de voluntad. Con la fuerza de voluntad tú puedes dejar el cigarrillo, con la fuerza de voluntad tú puedes dejar algunos malos hábitos, pero con la fuerza de voluntad tú no puedes dejar el pecado, porque el pecado es otra dimensión, es otro nivel que tú no has tratado jamás con esa lucha. ¿Por qué te lo digo? Porque aunque tienes la lucha, tú no has intentado. Porque siempre, nada más en el comienzo, dice, no puedo. Es que, o sea, ¿cuánta gente? Eso es como decirle a un borracho que es borracho. O sea, ¿para qué decirle? Ya él lo sabe. Ahí lo que hay es que ayudarle a poder salir de eso. O sea, muchas cosas nosotros las sabemos, pero la cosa es qué estamos haciendo para salir de ella. Entonces, todo esto que yo le estoy hablando tiene que ver con la imagen que le estamos dando a nuestros hijos del Dios de sus padres. Si nosotros no podemos contra un pecado, nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos que Dios nos puede contra el pecado y que nosotros viviremos el resto de nuestra vida así y ellos vivirán así el resto de sus vidas. Si nosotros nos amargamos por cumplir alguna cosa de la obra del Señor, nosotros vemos que Dios obliga a todas las cosas y hoy día, ¿qué ser humano le gusta que lo obliguen? Nadie. Y la verdad, el cumplir con la obra del Señor tiene que haber gozo.
Tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber deseo de venir a la casa del Señor, tiene que haber deseo de venir a un ayuno, ahí tiene que haber deseo de ser parte de un estudio bíblico, tiene que haber deseo de querer escuchar alabanza, tiene que haber deseo de alegría. Pero ¿por qué tiene que haberlo? Porque es lo mejor que te ha pasado en tu vida y estás escogiendo la miseria. O sea, estás como en la casa del Padre añorando los algarrobos todavía, queriendo comida de cerdo. O sea, y no puede ser. Tú tienes que tener la conciencia de que Dios es bueno y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque tú no lo veas así, es perfecta, es lo mejor. Yo sé que cuesta. Yo no estoy diciendo aquí que yo he vencido, que yo, como decía Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me queda nada más la corona. O sea, yo todavía estoy luchando, como decía él mismo también, como quien pelea contra el viento, como golpeo mi cuerpo. O sea, es que no quiero yo mismo de que les predique a ustedes y después yo caiga en un pecado y sea descartado. Yo tengo el potencial de perderme y de hacer cualquier barbaridad. Lo peor que puede hacer un ser humano en la vida, yo lo puedo hacer. Matar a alguien, hacer cualquier acto inmoral de lo que fuera. Yo tengo la capacidad de hacerlo, pero yo me disciplino porque ¿sabes qué? Este cuerpo no me va a ganar, la carne no me va a ganar. El espíritu tiene que crecer, el espíritu se tiene que fortalecer porque el Dios de los padres de mi hija va a ser un Dios victorioso y vencedor que cuando ella lo necesite, ella va a decir, ese es el Dios de mis padres y ese yo me agarro a él. Si no, nosotros estamos dañando el resto de nuestra generación. ¿Por qué? Por flojera nuestra. Porque no una vez no quisimos luchar contra un pecado, porque una vez no quisimos disciplinarnos de verdad en tener la determinación de ser de una vez por todas hijos de Dios y ser personas que estén bajo la autoridad de Dios. Porque hemos sido personas simplemente egoístas que no nos alegramos con obedecer a las cosas que son de la obra del Señor, sino que todo es obligado, todo es forzado, todo es, ya me están mandando, ya me quieren gobernar. Les digo algo que no me gusta decirlo como pastor, pero se los voy a decir porque soy pastor. La gran mentira es que usted quiera desobedecer al pastor y decir que obedece a Dios. Está en Primera de Juan, dice, quien ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque ¿cómo ama al que no ve y al que ve no lo ama? O sea, la primera referencia de sujeción, de sometimiento a Dios es cuando simplemente en la organización en la cual tú perteneces, que es la iglesia, tú eres obediente y tú eres leal y tú eres proactivo, con iniciativa y estamos aquí. Pero si tú estás divorciado de todas las cosas de la iglesia y dices, no, eso no, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo diría amén. Nada más que te preguntaría, ¿pero cuál Dios? No es el Dios mío. Porque lo digo, como decía, no quiero decirlo porque puede sonar a manipulación, pero la verdad es así. La verdad es así. La verdad es que no puede ser que haya una actitud más leal en una empresa, en un trabajo, que una organización que te brinda la salvación y te brinda la edificación espiritual. El trabajo solamente te da el salario económico para pagar la factura. La iglesia, la estructura de la iglesia te lleva a que tengas la edificación de tu espíritu para que tengas la vida eterna. Para que tengas todas las herramientas y todas las armas necesarias para enfrentar la vida en todos los aspectos de tu vida, incluyendo el trabajo. Pero no puede haber una mayor lealtad en un trabajo y una mínima lealtad en una organización eclesiástica o tu iglesia en la cual te provee lo más importante para tu vida. Y cierro el capítulo de la parte mía como pastor. La fe. La fe de nuestro padre Abraham está directamente en la obediencia a Dios, directamente. Es la fe que llevó a que Isaac emulara, imitara, siguiera los pasos de su padre y que llevara hasta el punto de que tuviese sus hijos, que a los cuales también le impartió lo mismo y siguieron en la misma línea del Señor, con la misma relación con Dios y con la misma promesa que hubo en su abuelo Abraham.
Para terminar, nada más quiero dejarle una reflexión muy importante. Dios le prometió a Abraham ser padre de multitudes. O sea, que él era la matriz, la raíz, la semilla, lo principal de lo cual saldría toda la nación. Entonces, si uno tiene la semilla de mostaza, sale un árbol de mostaza. ¿Qué quiero decir con esto? La raíz le da el nombre al árbol, ¿no? Entonces, Abraham era la raíz de una nación grande que era el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no se llama el pueblo de Abraham. El pueblo de Dios tiene el nombre de su nieto. Dios le prometió a Abraham una nación grande y numerosa. Habló con Isaac y le prometió una nación grande y numerosa conforme le ha prometido a su padre Abraham. Le habló a Jacob de una nación grande y numerosa conforme le ha prometido a su padre Abraham, Isaac y a su abuelo Abraham. Y de ahí en adelante le transformó el nombre de Jacob a Israel y salió la nación de Israel. ¿Por qué explico eso? Las promesas que Dios tiene contigo quizás tú no las verás, pero tu fidelidad va a hacer que tus hijos vean al Dios de tus padres y disfruten la promesa. Usted se preocupa por un legado, dejar a su hijo en una buena escuela, cuidarlo de que no tenga malas amistades, que vaya por el buen camino, pero su obediencia a Dios es el mejor legado que va a hacer que sus hijos tengan el Dios de sus padres y que ellos reciban las promesas de sus padres para que ellos vivan el mejor legado que tú le puedes dejar. Si tú no te conviertes por ti, conviértete por tus hijos por lo menos. Ya que te cuesta arrepentirte, piensa en que tu mal camino va a dañar el resto de tu descendencia. Entonces, pensando por lo menos eso, porque las madres son sacrificales, pensando por lo menos eso, conviértete. Hazte cristiano, sigue a Dios, sométete a su autoridad y obedécele. Porque eso se trata la fe, que Él en su palabra te pide algo y tú lo obedeces. Esa es la fe. Cuando tú te metes en su palabra, entonces todo lo que pidas conforme a su voluntad, Él te oye. Y si Él te oye, Él te concede todo lo que tú le has pedido. Pero es que te has metido en su palabra y es que tu petición está alineada con su voluntad y su propósito. Porque estás metido en la palabra y no estás metido en tu vida. No es fácil, pero ¿qué cosa buena es fácil? El dinero fácil es muy malo. Un dinero bien ganado cuesta mucho. Las cosas buenas de la vida cuestan. Y la eternidad va a costarte, pero tienes toda la ayuda de Dios y el respaldo del Espíritu Santo para poder lograrlo. Vamos a orar para que Dios nos ayude, porque de verdad aquí si no nos perdemos todo. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos muestras, Dios, tu fidelidad por las generaciones, Señor. Pero hay algo muy importante, Dios, que podemos ver en este día, Señor, y es que tú nos has traído a este lugar, Señor, para hablarnos directamente a nuestro corazón y a nuestra mente, para que tomemos las decisiones en nuestras vidas, Señor, y que empecemos a vivir la fe de una forma real, Señor, y verdadera. No la fe que se trata de mí, la fe que se trata de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en este momento a transformar nuestros conceptos, nuestra forma de pensar y empezar a pensar en ti y no en mí. A pensar, a entender que el cristianismo se trata de Cristo, que la salvación se trata de Dios, que la fe se trata de Dios y que todo este mundo se trata de Dios. Lo que vivimos nosotros se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Yo no soy el centro del universo. Dios es el centro del universo. Al obedecerle, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a entender que al obedecerte tenemos todo lo que necesitamos y aún más. Porque muchas veces no sabemos lo que necesitamos, pero tú lo sabes y tú lo provees. Ayúdanos a meternos en ti de tal manera que podamos pensar como tú piensas, hablar como tú hablas y mirar como tú miras esta vida.
Ayúdanos a dejar un buen ejemplo, un buen legado en nuestros hijos de cristianismo para que ellos puedan seguir teniendo esa comunión contigo y pueda preservarse la promesa de nosotros en la vida de ellos y sus hijos, Dios. Ayúdanos, Dios, a tomar las riendas de esta situación y no permitir que el enemigo siga manipulando nuestras mentes con tantas mentiras, cuando tenemos que entender que si Abraham es el padre de la fe, es porque la fe se trata de obedecerte a ti, no de que tú obedezcas nuestras peticiones. Gracias por este día, gracias por tu gran amor y por tu oportunidad que nos das de conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.